nosotros tenemos una expresión general para anotar la función seno. La función seno dijimos, por ejemplo, una función de tensión que depende del tiempo. Cuando le pongo esto que está acá, depende del tiempo. Dijimos que la función seno era una función periódica, tenía una frecuencia, la frecuencia era inversa al periodo, y esta función acá tiene un valor máximo, que es lo mismo que decir valor pico, multiplicado por el seno de omega por t, velocidad angular tiempo, que esto da origen a un desplazamiento angular. Mi desplazamiento angular, recordemos que es desde 0 a 2pi. Y después teníamos, esta es la expresión general, más menos un ángulo phi que lo vamos a llamar ángulo de fase. Esto significa que si vamos a la primera expresión que teníamos acá, nosotros vemos que el ángulo de fase acá, phi, tiene este valor que está de este lado, entonces yo le pondría menos 30. Ese es el ángulo de fase. Acá también tengo el ángulo de fase, es esta distancia, sería acá, y es menos 20. Por lo tanto, vamos a ver que una función trigonométrica como la siguiente, sea una tensión dos puntos. Vamos a poner un ejemplo. Sea una tensión, dos puntos, una tensión que depende del tiempo, que es un valor de 100, el valor máximo, lo anoto acá, valor máximo que dijimos que era igual al valor pico, que es 100 voltios. Si le quiero poner la unidad son 100 voltios, el valor pico. Y la función trigonométrica es seno de omega por t, esto siempre está, más, o si no, lo dejo así. Esta función trigonométrica lo dejo así. Podemos ver que acá el ángulo de fase es 0 grados. 0. O sea que ese ángulo de fase que llevamos arriba vale 0 grados. Esto significa que si yo voy a representar, voy a representar acá a mano ahora, la función trigonométrica, tengo que partir de esto no, quiero agarrar un par de ejes, voy a agarrar un par de ejes donde voy a anotar las magnitudes físicas que tengo acá. Acá tengo omega por t siempre, y acá tengo la función trigonométrica e de t. Entonces, si yo tengo esa función, la quiero representar, tengo que el valor máximo vale 100 y el ángulo phi, ángulo de fase, 0 grados. Por lo tanto, yo puedo marcar acá
mi origen, que es 0 grados, puedo marcar acá pi sobre 2, acá voy a poner el valor de pi, que es 180 grados, yo puedo usar radianes o puedo usar grados. Estoy usando una escala para marcar los ángulos para que me quede medianamente simétrica, y acá voy a tener 2pi o 360 y acá 2pi sobre 3. Bien, ahora vamos a escribir esta función, que ya sabemos que el ángulo de fase es 0, por lo tanto la función 0, seno, va a empezar a donde marqué el punto rojo, y como esto, que es el desplazamiento angular, que nosotros llamamos desplazamiento angular, yo le puse que va de 0 a 2pi, acá arriba, ese desplazamiento angular, que va de 0 a 2pi, la función esta va a ir de 0, todo su periodo, de 0 hasta 2pi. Entonces, una vez que marqué donde tengo el periodo de esta función, lo que voy a hacer ahora es marcar con una escala siempre los valores picos. Entonces, voy a marcar 100 positivos, más 100 voltios, el valor máximo positivo, y más o menos por acá abajo el valor máximo negativo. Tiro un par de líneas de referencias, porque yo ya sé cómo va a ser la función seno. La función seno va a estar en los límites que estoy dibujando acá. Máximo positivo, máximo negativo. Yo sé que el seno siempre se da acá en 90 grados, va a tener su valor máximo positivo. Ya dije que partía de 0, por lo tanto, si le sumo 90, se va a hacer 0 de nuevo. En los 270 va a valer menos 100, y acá en 2pi va a valer 0 de nuevo. Entonces, más o menos, es difícil dibujar una función seno, pero ponemos siempre un poco de voluntad. Y ahí tengo la función seno. Entonces, la función seno dijimos que es una función periódica, una función simétrica también, porque ustedes vean que se va repitiendo lo que pasa en el semiciclo positivo, se repite en el semiciclo negativo. Acá tenemos semiciclo positivo, semiciclo negativo, tenemos los valores picos, tenemos los valores instantáneos. Nosotros vemos que la señal parte de 0 y a medida que vamos recorriendo llegamos al valor máximo y de nuevo vamos a 0. Eso significa que si yo tomo un valor de tensión instantánea, por ejemplo, si digo por acá tengo 50, yo voy a ver, y eso va a pasar punto a punto, de que este valor de tensión va a tener ese valor para este ángulo que está acá, y después para otro ángulo mayor que 90, cuando va descendiendo la curva,
se repite el mismo valor, este mismo valor de tensión, que es un valor genérico que le pongo, que son las tensiones instantáneas, se va repitiendo. Y lo mismo podría dibujar sobre el semiciclo negativo. Entonces, repasamos, habíamos dicho que de este extremo a este extremo tenemos un periodo T, la unidad en segundos, y la inversa de la frecuencia, y la frecuencia, la inversa del periodo. ¿Se acuerdan? Esto es frecuencia de ocurrencia en un segundo del evento. Y es la inversa del periodo. Y la frecuencia, la unidad, pueden ser ciclos por segundo. No nos olvidemos que el periodo también se denomina, si esta señal que yo dibujé acá tiene un solo periodo t, también puedo decir que es un ciclo. Y lo que tengo acá entre 0 y 180 es medio ciclo o medio periodo. Bien, entonces puedo medir la frecuencia en ciclos por segundo o en hertz. Esto es lo último que habíamos quedado. Entonces, yo tengo que buscar la forma de representar esta función de otra manera. Tengo que buscar la forma de esta función que está acá, representarla de otra manera. Y la forma de representarla es por medio de un vector que gira. Es por medio de un vector que gira, porque vean ustedes que yo acá tengo un desplazamiento angular en esta función seno, que es lo que está recorriendo un vector que está recorriendo un ángulo que va de 0 a 2π, ahora lo vamos a dibujar, de 0 a 2π. Entonces, esta es mi función seno. Ahora pensemos que tengo, por otro lado, un círculo o un vector que lo dibujo en una posición dentro de este plano, dentro de este eje, lo dibujo en esta posición, o sea, partiendo de acá de 0, y yo digo que este vector está girando. Está girando. Al estar girando, está describiendo una circunferencia. Y cada punto de este vector, cada punto que ocupa este vector, va describiendo la función que yo puse allá arriba, la función seno. Bueno, vamos a pensar que el vector está acá en 0 grados. O sea que para mí, como dibujé el vector, apliqué el criterio de decir lo que tengo acá. Yo acá tengo ángulo de fase 0 y dije, voy a dibujar a ese vector que va a empezar a girar cuando está en la posición 0. Entonces, ese vector girando va a describir una circunferencia.
va a partir desde este punto, que puedo llamar 0, y llegar por debajo, y lo que recorrió es un espacio que va entre 0 y 2pi. Y puedo decir que gira, en este sentido, a una velocidad angular omega. Tengo un vector que está girando a una velocidad angular y está recorriendo una circunferencia completa que va de 0 a 2pi. Entonces voy a dibujar esa circunferencia que estaría desarrollando el vector, más o menos. Voy a tratar de que haya cierta coherencia con el dibujo. A ver si puedo cambiar el ángulo, el vector. Bueno, lo cambia el vector, o sea que el vector se va moviendo y va cambiando el ángulo. De 0 llega a 180 grados, llega a 270 y llegó a 360. Y a este vector le digo que tiene un módulo. A este vector le digo que tiene un módulo, y el módulo que tiene va a decir que tiene 100. El módulo de ese vector es 100 y son 100 voltios. Entonces voy a detener a ese vector, supongamos que lo saco de esa posición, que le voy a llamar posición 1, y lo llevo a otra posición intermedia, que puede ser más o menos esta. Y le pongo que es el punto 2. Y después lo llevo a otra posición, la que está acá, donde se repite, en la posición 3, se repite la misma característica, no, distinta característica de la que tengo en 1 y en 2, no se repite nada. También puedo llevarlo a otro punto, y así ir haciendo todos los ángulos posibles, partiendo desde 0 con esta velocidad angular y moviéndose siempre dentro de ese radio de la circunferencia. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, acá en el punto 2, y yo proyecto el punto 2 sobre este eje, que hasta le puedo agregar que este eje que está acá es el eje de los números reales, y este eje que está acá es de los imaginarios, entonces puedo decir que esto es un plano complejo, donde quiero representar a la función seno como un número complejo.
que es un número complejo. Recuerden, el número complejo es aquel número, voy a poner la letra Z al número, no, estoy hablando de tensiones, le voy a poner la B de tensiones, o la U, un número que tenga una parte real más, menos, una parte imaginaria. Si yo veo al vector que marqué ahí en rojo, ese vector puedo decir de que se está manejando sobre los reales, las proyecciones, sobre los reales positivos, se va a manejar sobre los reales negativos, y este punto 2 del vector lo puedo proyectar sobre el eje imaginario positivo. O sea que voy a tener estos dos puntos. Este sería de acá el 2', este sería el 2', este es el 2 segundo, y a mí lo que me interesa es conocer este valor, que es exactamente igual que este valor, o sea, la proyección sobre el número imaginario, con un determinado ángulo, porque esto acá está formando un determinado ángulo que va creciendo. Acá, en el punto 1, este ángulo vale 0, pero en el punto 3, este ángulo alfa que marqué acá vale 90 grados. Entonces, veamos lo que ocurre con el segmento que marqué en amarillo. El segmento que marqué en amarillo, cuando el vector llega al punto 3, va a valer el valor máximo de 100. El vector, cuando partió del punto 1, cuyo ángulo es 0, ese vector tiene el valor máximo. Pero cuando ese vector llegó al punto 2, va a tener un valor intermedio entre 0 y el valor máximo. De la misma manera, si voy a mirar acá este punto que hay acá, que lo llamo 4, voy a obtener que si proyecto este vector, estoy sobre el eje imaginario negativo. Y voy a tener este valor que va a ser menor del valor máximo. Cuando el vector llegue justo acá donde tengo 270 grados, que sería el punto 5, este vector de nuevo va a tener el valor máximo. Entonces, lo que estoy ahí haciendo es estar describiendo la función trigonométrica seno, pero ya la estoy haciendo como un vector que se está desplazando en el plano complejo. Y vuelvo a repetir, el plano complejo es un plano formado por dos ejes. Sobre el eje de las X tengo a la derecha los reales positivos, partiendo desde el 0, y hacia la izquierda del 0 los reales negativos. Para representar los números complejos, los matemáticos se vieron en la necesidad de decir de que los números imaginarios los vamos a representar en una recta que también tiene un 0 y tiene, por ejemplo, acá tengo los números imaginarios
positivos, acá tengo por debajo del 0, acá está el 0, los números imaginarios negativos. Pero a los números los represento sobre dos rectas que están a 90 grados y las dos pasan por 0. O sea que el 0 de los números reales coincide con el 0 de los números imaginarios. Por lo tanto, yo acá voy a tener representado el 0. Y voy a tener números imaginarios y números reales. En los puntos 3 y 5, yo vi que el vector que estaba girando tomaba el valor máximo que está representado por justo el radio de la circunferencia. Y en el punto 5, el valor máximo negativo. Son líneas de referencia a donde yo marco 100 y donde acá marco menos 100, partiendo de 0. Ahora, este vector dijimos que estaba girando a una velocidad angular omega en un determinado tiempo. O sea, que daba en un segundo una vuelta, puede tardar un segundo en dar una vuelta que va desde el punto 1 y vuelve al punto 1, o sea, entre 0 y 2pi, o en un segundo puede dar 20 vueltas, o en un segundo puede dar 20 vueltas entre 0 y 2pi. Pero cada vuelta que dé en ese segundo va a estar describiendo una figura, y la figura que va a estar describiendo va a ser la función seno, porque yo lo que voy a medir es siempre la proyección del vector sobre el eje imaginario. Por lo tanto, las proyecciones en los puntos 1, en el punto 3, en el punto 5 que está acá abajo, y otro punto que puedo colocar acá, que lo llamo punto 6, me voy a encontrar de que en el punto 3 y en el punto 5 la proyección sobre el eje imaginario va a coincidir con el valor del vector, mientras que el vector sobre el punto 1, que está sobre el eje de los reales, y el punto 6, si el vector viene acá, si el vector llega acá, esa proyección va a valer 0. Acá va a valer el valor máximo positivo, valor máximo negativo, acá va a valer 0, acá va a valer 0, acá voy a tener 90 grados, acá tengo 270, acá tengo 360, o sea que la función seno es la medida del vector, de la proyección de ese vector sobre el eje imaginario. Entonces ya estoy a un paso de darme cuenta que yo, en lugar de trabajar con una función seno, puedo trabajar con un vector en el plano complejo que me represente a la función seno. Bien, entonces, ¿cómo se completaría esto? Yo acá tendría que de nuevo marcar el desplazamiento angular. El desplazamiento angular es desde 0 a 2pi. Entonces, voy a volver a marcar donde tendría pi sobre 2,
acá tendría pi, 3pi sobre 2, y acá voy a tener acá 2 tercios de pi, 2, 4, 5, y acá voy a tener 2pi. Ahí entonces estoy marcando los límites de nuevo de cómo esa función seno se va a ir moviendo. Acá lo que voy a hacer es representar una sola vuelta. Una sola vuelta del vector, un ciclo. Voy a representar un ciclo del vector. Ese vector después se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir, y depende del tiempo que demore, el tiempo que demore en dar la vuelta, va a ser la frecuencia que va a tener en un segundo de cuántas vueltas dio ese vector durante un segundo de salir desde 0 y volver a 2pi. Voy a dibujar un solo periodo. Entonces, yo sé que acá la proyección vale 0, en pi sobre 2 tiene el valor máximo, en pi vale 0, en 270 tiene el valor máximo, y después tengo todos los valores intermedios de la proyección del vector. Por ejemplo, podría ser